Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, un Hola, placer. Chantal. Hola, Eh, Martín, ¿qué tal? Decíamos un placer poder tenerte aquí en el equipo para poder charlar estos temas que la gente del otro lado pregunta y mucho, como el tema de la semana pasada, hoy con un tema nuevo que tiene que ver con los alimentos, alimentos extraordinarios. Antes de comenzar, me gustaría que des a conocer tu número de teléfono para que la gente te pueda consultar. Bien, mi teléfono es 381-5268-221. Bien, bueno, después lo vamos a reiterar para que la gente lo pueda anotar y las consultas pueden llegar a través del WhatsApp de la radio, que la gente ya lo conoce, pero lo vamos a reiterar, el 381-490-1719. Flavia, decíamos recién, alimentos, es un tema que vamos a charlar puntualmente en el día de hoy y más específico con lo que tiene que ver con alimentos extraordinarios. Contanos un poco, ¿qué es esto? Exactamente, sí. La verdad que el tema alimentos es muy abundante. ¿Por qué? Porque tiene un sinfín de situaciones que se pueden generar. En Ujú. este caso, los alimentos extraordinarios. ¿Qué pasa con esto? Los alimentos extraordinarios, ¿qué son? Son gastos que se derivan de necesidades que no fueron previstas en el momento de llevar adelante los alimentos provisorios o definitivos, como cuando, por ejemplo, si una mamá, que es la que comúnmente demanda al papá, porque es la que mayormente es la que vive con los niños, niñas o adolescentes, Sí. hace la demanda de alimentos, ¿sí? Primero se va a una etapa de mediación. Ahí vamos a mediación. Ahí lo que se intenta es acordar el porcentaje que vamos a solicitar a ese progenitor no conviviente. Como digo, es más común, más frecuente que sea la mamá la que vive con los niños, niñas o adolescentes y el papá es el que no. Pero pueden darse situaciones inversas, ¿sí? Entonces se solicitan los alimentos a ese progenitor o progenitora no conviviente, se trata de llegar a un acuerdo y luego, si eso no ocurre, se va a juicio. Bueno, ahí se acuerda, se cierra la mediación, hagamos de cuenta que sea con acuerdo, y luego se suscita alguna situación no prevista en ese acuerdo que ya está homologado, como ahí son los alimentos extraordinarios. Por Como por ejemplo, ejemplo, mira, te iba a sí, preguntar, Flavia. ahí tengo 3 casos muy recientes Sí. que se dieron en Buenos Aires, en La Plata, en Tigre, el otro, y el otro en La Pampa. Son de cumpleaños, uno de 15, el otro de 9 años, y el otro era por una matrícula escolar. Ujú. Entonces se solicita al progenitor, en estos casos, que se le reembolse a la mamá el 50% de los gastos extraordinarios. Porque, como decía, son gastos no previstos en su momento y que pueden solicitarse a ese progenitor o progenitora no conviviente. Ahora, estos gastos extraordinarios, como te digo, son necesidades que no habían sido previstas ahí, pero que se tienen que demostrar, ¿sí? Se tienen que acreditar. ¿Por qué? Porque son posteriores a la determinación de la cuota ordinaria, no se tuvieron en cuenta al fijarse esa cuota y exige la demostración de la necesidad. Bien, y tienen que demostrarse. ¿Y cuál es el procedimiento? Es por la vía incidental. Eso significa que se realiza dentro del mismo proceso para evitar generar otros gastos como los bonos, bono de movilidad, tasa de justicia, que a los abogados litigantes lo tenemos, que nos exigen, tenemos que hacerlo, ¿ya? Bien, bueno, esa era una consulta que surgía. ¿Cómo es el proceso para solicitar este extra, ¿no? Este alimento extraordinario y si hay un periodo de tiempo también para que se haga efectivo. Ahí está, esa es una pregunta muy importante porque justamente se habían planteado la prescripción liberatoria con respecto a los alimentos, ¿sí? Hay mucha jurisprudencia en la cual se había planteado la prescripción liberatoria. ¿Por qué? Porque de los ordinarios son 5 años y de los extraordinarios son 2. Y este año, justamente, en nuestra provincia, la doctora Valeria Brand, en un fallo, determinó la imprescriptibilidad de los alimentos.
¿Por qué? Porque ella considera de que hay que tener en cuenta la naturaleza jurídica de ellos. Y pregunta justamente por qué hay que plantear la prescripción liberatoria de ellos cuando hay una persona que los necesita realmente y que si está solicitando los alimentos es porque está en una situación de vulnerabilidad. Bien. En cuanto a los alimentos extraordinarios, si bien acá se está contemplando fiestas, festejos, que en la demanda, en la contestación de la demanda, por ejemplo, de la niña que cumplió 15 años, del adolescente que cumple 15 años, el abogado del progenitor argumenta de que no es una necesidad básica. Pero el juzgado tuvo en cuenta de que si bien no era una necesidad, pero sí hacía al normal desarrollo de ese adolescente. ¿Por qué? Porque aparte tenían en cuenta el contexto socioeconómico de esos progenitores. Porque esa es otra cosa que también quiero aclarar. No porque se haya dado ese caso en concreto significa que a todos le pueden llegar a otorgar. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta esa situación, ese contexto, porque no todos los papás ni todas las mamás pueden hoy en día someterse a una situación como esa de generar ese gasto de 15 años en un salón, invitar a determinadas personas, claro. ejemplo, 150 personas, no se puede. O sea, no siempre se considera esa cuestión. Exactamente. Bien, bien. Son casos particulares, hay que ver el caso particular. Y en esto del tiempo en que se puede acreditar ese dinero, si la justicia falla a favor y demás, ¿se actualizan esos montos? Por ejemplo, en estas cuestiones de inflación, esta incertidumbre que se vive en todo el país, digo, porque no es lo mismo el monto que puedas tener en el día de hoy al que puedes tener dentro de algunos meses y más tiempo, ¿no? ¿O eso no sucede? Por supuesto. Por ejemplo, si nosotros solicitamos alimentos, no extraordinarios, sino los alimentos provisorios o definitivos, ¿bien? A un papá que tiene un empleo no registrado, llamémosle en negro, se solicita un porcentaje del salario mínimo vital y móvil que hoy está en 118.000 pesos. Ese salario mínimo vital y móvil se actualiza. Entonces, si a ese papá, mamá, se le solicita un monto, un porcentaje del mínimo vital y móvil, que hoy está en ese porcentaje, más adelante cuando se actualice, la tarea del abogado o abogada que esté a cargo de pedir los alimentos, tiene la obligación que recordarle, lamentablemente es así, a ese progenitor o progenitora que se actualizó. Bien. Ahora, también nosotros podemos pedir el aumento de los alimentos, por ejemplo, porque esa situación ha variado. El niño o niña o adolescente necesita de otros elementos, llámese útiles, llámese vestimenta, actividades recreativas, situaciones que se van modificando, porque también convengamos de que no son los mismos gastos de esa niña cuando el niño o niña cuando es chiquito, cuando va creciendo. Alimentos comprende no solo el hecho de comer, ¿bien?, sino también de vestirse, la recreación puede ser, todas otras cosas. No hay que confundirse los alimentos extraordinarios de los gastos extraordinarios. ¿Por qué? Porque los gastos extraordinarios pueden comprender, por ejemplo, ya sea la ortodoncia, puede ser el ir a un tratamiento psicológico, fonoaudióloga. Bien, perfecto. Bueno, son un montón de cuestiones que van surgiendo y también Muchos es el hecho, doctora, de que, cada vez que quiero solicitar algo tengo que hacerlo a través de un abogado y muchos dicen prefiero no hacerlo por el gasto que me implica y quizás cuándo lo voy a terminar cobrando. ¿Qué pasa en esos casos cuando alguien no tiene para pagar un abogado? Bien, puede ir al consultorio jurídico gratuito que está en la calle Congreso 450 y está la Defensoría Oficial también. Es decir, uno puede contar con esas herramientas. ¿Por qué? Porque considero que los niños, niñas o adolescentes son fundamentales, son primordiales, por lo menos soy lo que defiendo. Perfecto. Siempre. Esa es otra cosa que me gustaría dejar un mensaje claro, que lamentablemente vemos muchas situaciones en las cuales
esos niñas o adolescentes son usados como botín de guerra, ¿bien? Y no me parece bien de que esos niños estén en el medio de una contienda entre progenitores, porque son inocentes, ellos no tienen la responsabilidad ni la culpa de ningún tipo de inconveniente entre ellos. Muchas veces pasa que porque una progenitora o un progenitor está en pareja, empiezan los conflictos, tienen un acuerdo verbal no cumplido o que está siendo cumplido y ese progenitor o progenitora está en pareja y ahí empiezan los conflictos, no realmente de alimentos, sino el conflicto entre ellos y usan el tema alimentos para los niños estar en el medio. Ese es un mensaje que me gustaría dejar, que no lo hagan, porque la salud mental de esos niños es importante. Totalmente. Piensen cuando sean grandes. Ojalá que lo tomen quienes estén escuchando y demás, porque uno se entera de muchas situaciones respecto de esto y hacen que los niños se enteren, incluso van y le cuentan algo que dijo el papá, que dijo la mamá, los hacen llevar y traer información que no es para ellos. Está mandando un mensaje por acá Marta, dice, si uno es conviviente, uno de ellos, antes de esa convivencia, compra un inmueble, una casa. ¿Es un bien no compartido? Si uno se separa de esa persona, ¿qué pasa? Bueno, hay que ver en esa situación si ese bien lo compraron. Primero, si lo compraron con dinero, de cómo fue adquirido. Antes de la convivencia, claro, dicen, o sea, como que fuese de uno solo al principio. Durante la convivencia, pero puede haber sido con dinero propio de la conviviente o del conviviente. Eso hay que discriminar también. ¿Con qué dinero fue adquirido? Primero. Segundo, si hubo un arreglo por escrito donde se le atribuye la vivienda a esa conviviente o a ese conviviente. Hay que ver el caso concreto, hay que saber si, primero, como digo, cómo fue adquirido, con qué dinero, y si hay un acuerdo entre ellos, si se le otorga la vivienda a una de las partes. Bien, hay un mensaje... Hay lo que se llama la atribución de la vivienda. Le invito a escuchar un mensaje de un oyente. Sí, yo quería consultar a la doctora. Yo paso una mensualidad que me descuentan de mi salario, pero por ejemplo ahora la madre me exige la cuota del colegio, pero yo conversando con ella le decía de que no lo ponga en un colegio privado porque a mí no me da el sueldo para pagar una cuota de 40.000 pesos, porque yo tengo 2 hijos con mi actual pareja. Igual, digamos, la madre lo inscribió y ahora me exige pagar esa cuota y a mí no me da el salario. ¿Cómo se hace en ese caso? ¿Pudo escuchar, doctora? Bien. Sí. En ese caso, si no hay un acuerdo entre la cuota del colegio, se puede ir se puede hacer un escrito solicitando ya sea o la reducción o hacer ya otro juicio sobre responsabilidad parental en el cual se pone a conocimiento del juzgado, ya en este caso, esta situación. Bien. Se puede pedir ya sea la reducción de los alimentos, pero tendría que ver bien si está cumpliendo, si pues, todos los requisitos que conlleva. Claro, en este caso dice que él pasa la mensualidad y se la descuentan del sueldo directamente, ¿sí? O sea, un acuerdo que hubo en ese momento. Y hoy le piden aparte para lo que es el colegio. ¿No está incorporado como alimento el tema de la educación? Es que comprende. Lo que pasa es que yo por eso digo, no sé si recién ahora lo inscribió, no creo que ya a esta altura del año lo haya inscrito, sino que ya lo inscribió anteriormente. Claro. Usted viene pasando, me parece, ya dentro de esos alimentos el colegio. La educación, perfecto. Claro. Un mensaje más, Ana, dice por acá, podrías preguntar por qué la página del Poder Judicial no deja ver los expedientes a la gente común y antes sí se podía. Si sabe usted y nos puede responder. Pasa que con la pandemia, desde la pandemia mejor dicho, nosotros tenemos que subir los escritos a la plataforma del Poder Judicial y los escritos de familias tienen carácter reservado. Es decir, si yo no soy parte, no puedo ver los expedientes de alguien que no estoy permitida. Claro. No me permite ver el expediente. Acá esta oyente, Ana, decía como que antes sí se podía.
ver en la página algunos Nunca se expedientes. pudo ver en familia si uno no en está familia. personal. Perfecto. Nunca. Bueno, reiteremos el número de teléfono y dónde la podemos ubicar, doctora. Mi teléfono es 381-52-68-221. Y la dirección de la oficina es Muñeca 184, tercero D de dedo. Perfecto. Y también Sí. tengo mi canal de YouTube que es Estudio Integral Barraza y Asociados. Perfecto. Bueno, ya vamos a charlar la próxima semana, doctora, y también en algún momento, quizás nos quedan unos minutitos para las noticias. ¿Qué pasa si una persona está en negro, un padre está en negro, una madre está en negro y no pasa los alimentos? ¿Puede exigirle a los abuelos que pasen? Sí, eso también es otra duda muy frecuente. Sí. El obligado principal o la obligada principal siempre es el progenitor o progenitora no conviviente. Los abuelos responden subsidiariamente, es decir, en segundo término, si no responde ese papá o esa mamá. Bien, ahí sí se los puede demandar en el mismo escrito o luego subsidiariamente. Bien, perfecto. Eso sí respondería. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Por favor. Hasta Un luego. gusto. Hasta la próxima. Chao. La doctora Flavia Barraza con este Microfamilia y sus sesiones en el día de hoy.